Continuamos con el programa La Mies es Mucha y damos paso a nuestro segmento La Entrevista del Día. Es importante mencionar que estamos a pocos días de vivir la Cuaresma y Semana Santa y uno de los elementos que identifica a nuestra Cuaresma y Semana Santa es la música, específicamente el tema de marchas fúnebres. Y para platicar de este tema se encuentra con nosotros en esta oportunidad el maestro y compositor Luis Adolfo Pirir Ávila, quien tiene a su cargo la conducción de importantes grupos musicales que amenizan estas actividades, no solo de la época de Cuaresma y Semana Santa, sino de todo el año. Así que, maestro, qué gusto tenerlo, bienvenido. Y entremos de lleno. Algo que caracteriza a nuestra Cuaresma y Semana Santa, como lo mencionábamos, son las marchas fúnebres. Pero estas no solamente se interpretan en Guatemala, sino en otras partes del mundo. Pero en el caso de Guatemala, las marchas fúnebres, ¿qué características tienen por las de otros países? Agradezco la invitación. Y un detalle sumamente valioso en relación a esta primera pregunta es que pareciera que la misma fe nosotros podríamos enfocarla desde la perspectiva de que ha sido heredada de España. Sin embargo, si nos damos cuenta en la música religiosa, nos encontramos con que la influencia es más italiana que española. Posiblemente se deba a que la música litúrgica, como lo eran los motetes y toda la música en latín, que obviamente vino con la evangelización, venía particularmente traída de Italia. O sea, la base fundamental de esa música que todavía hoy en día se interpreta dentro de nuestros ritos religiosos, viene particularmente de Italia. Gracias, maestro. Es importante hacer mención de esto porque pensamos en ocasiones de que las marchas fúnebres son exclusivas de Guatemala, pero no, es un género a nivel mundial. Bueno, maestro, entrando en materia, pues sabemos que dado a que el COVID-19, la pandemia, se sufre a nivel mundial, Guatemala no ha sido la excepción. En este caso, de lo más castigado ha sido nuestra religiosidad popular, específicamente la Cuaresma y Semana Santa. Pero bueno, retrocedamos el tiempo y ubiquémonos antes del 2020, específicamente 2019. ¿Cómo se conforman o cuáles son los instrumentos que integran una banda de música procesional? Hoy en día nosotros podríamos tomar, más que como una banda, no podemos decir en este caso que sea una banda sinfónica marcial, porque obviamente la riqueza instrumental no es tal, es más bien más reducida. Precisamente, posiblemente años atrás haya tenido un poquitito más de similitud a una banda marcial, pero hoy en día más es una orquesta de vientos y es más enfocada hacia la potencia, tomando en consideración muchísimas cosas, que los cortejos pues son invadidos por más feligreses y hay que recordar el aspecto acústico, que mientras más personas el sonido se reduce más, lo cual implica que necesitamos muchísima más potencia en las bandas para poder llegar a todos desde ese aspecto. Eso implica que entonces se haya ido modificando, porque anteriormente era más rica armónicamente una orquesta de vientos procesional. Era más, como le digo, más parecido a una banda sinfónica marcial. Hoy en día, pues, hemos reducido posiblemente un 40% de las voces que escuchábamos posiblemente hace 50 años. Estamos hablando de que los instrumentos que componen hoy en día una banda procesional invaden las frecuencias auditivas, hacer de cuenta que es la similitud de un piano. Estamos hablando de los bajos, que son tubas tipo sousafón en su gran mayoría, ocupan el espacio grave. Luego en el aspecto armónico vamos a encontrar los trombones conjuntamente con los eufonios, barítonos y tenores. En la línea melódica central encontramos a las trompetas y en la línea melódica aguda vamos a encontrar a los clarinetes, y los ornamentos más agudos los vamos a encontrar no solamente en el pícolo, sino también en la lira, que son de alguna manera los que llegan, por decir así, el techo. Pero hay otros instrumentos que invaden un poquitito más todas las frecuencias. En principio, el grupo de la percusión, el bombo, los platos. En las marchas fúnebres, que hoy en día se ha instituido posiblemente el uso de el gong, los timbales, que dan de alguna manera un acento muchísimo más fuerte y más realce a las partes impactantes y golpeantes de una marcha fúnebre. Pero ya son instrumentos implementados posiblemente muchísimo más reciente. Pero aparte de eso, pues siempre hacen su respectivo aporte, lo que hace que sea muchísimo más trascendente, o sea, como que impacte muchísimo más el aspecto emotivo de una marcha fúnebre. Interesante. Y parte también de las facetas del maestro Luis Adolfo Pirir Ávila es la de componer marchas fúnebres. Ya tiene varias, ¿verdad, maestro? Dentro de su... A ver, ¿qué nos puede contar acerca de las mismas? ¿Alguna anécdota o los nombres de algunas que en este momento vengan a su mente? Bien.
Sí, he compuesto algunas marchas fúnebres. Debo decir, no me gusta mucho componer porque yo quiera hacerlo, sino que me gusta más cuando tengo la oportunidad de que a mí me la piden para que yo la pueda dejar como herencia en algún lugar donde yo trabajo. Tengo presente algunas de estas marchas, como por ejemplo, tengo la primera marcha que sí, esa fue de inspiración, digámoslo así, muy meditada, que fue mi primera marcha que yo hice, que se llama La Piedad, que posiblemente yo cometí el sacrilegio de tomar el nombre de una gran obra de arte como lo es La Piedad, de, digamos, la escultura de la Piedad, y precisamente basada en que está enfocada, aparecen dos imágenes que son, digámoslo así, los protagonistas de la pasión, o más bien de la Semana Santa, como lo es el Cristo muerto en los brazos de María. Entonces esa imagen a mí me impactó, y de hecho la marcha está enfocada justamente en las dos figuras. Pero aparte de eso hay algunas otras marchas fúnebres. Una de las últimas que tuve a bien componer, Omnipotente Rey, dedicada a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, y también una que se llama La Jevirá, que esa la dediqué a la Virgen de Dolores de San Pedro Carchá. Y precisamente ese nombre tiene una connotación muy especial porque la Jevirá es la mujer que es como que la matriarca, la líder. Y María Santísima está dedicada a ella precisamente. María tiene esa autoridad que, aunque diga muy pocas palabras, pues ella siempre manifiesta en sí, en su personalidad, una figura de autoridad. Incluso para nosotros los hombres es hasta un ejemplo de valentía en medio de todo. Interesante conocer, y es que las marchas del maestro Luis Adolfo Pirir Ávila ya forman parte importante del repertorio musical que escuchamos cada Cuaresma y Semana Santa. Otro aspecto también que ha contribuido el maestro Luis Adolfo Pirir es el rescate de marchas fúnebres. Maestro, por diversas razones, el paso del tiempo, el poco cuidado de las partituras, pues muchas marchas fúnebres se perdieron. Usted recientemente acaba de restaurar una del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker, titulada Agonía, que usted en alguna oportunidad nos comentaba lo laborioso que fue, pero ¿quién mejor que su persona para comentar esta historia? Bien, sí, en efecto tengo muy presente, y es uno de los tesoros que yo tengo como que muy guardados, de las cosas que pude aportar precisamente para la causa de estos elementos que son tan fundamentales en la Cuaresma de la Semana Santa. Tuve a bien que se acercaran a mí la familia, digamos, los descendientes del maestro Crocker, y que habían encontrado entre todo el papelerío que había dejado el maestro, encontraron una partitura, pero era una única partitura de una marcha. Y pues alguien muy devoto del Cristo yacente del Calvario, vio en los programas que en el año de 1965 había sido publicada esta marcha, se estrenó justo, era la primera marcha de calle, se llama Agonía. ¿Y dónde estaba la marcha? ¿Y dónde estaba la marcha? Pues llegaron a la familia, y la familia dijo, lo único que tenemos es esto, que era una partitura, una partichela. En la partichela es la que es específica para un instrumento, la partitura es donde están todos los instrumentos. Pues estaba la partichela de saxofón alto. Desafortunadamente era la única que estaba. Afortunadamente tenía la línea melódica. Pues para mí fue un reto, porque en realidad una de las cosas que más me costó era tratar de no perder en ningún momento ni poner en ningún instante el sello personal. O sea, lo que yo pretendía y quería era que la marcha quedara con todo el sistema de trabajo del maestro Crocker. Que cuando alguien escuchara esa marcha dijera, esa marcha es de Crocker, como decimos comúnmente en el medio. Y creo que de alguna manera llegué hasta ese punto. En algún momento posiblemente pueden aparecer las demás partichelas y pueden dar ya un indicio más claro de cómo era esa marcha, pero al momento creo que el trabajo, por lo menos a mí, me llenó mucho de orgullo, porque no fue un aporte específicamente que yo diga yo lo hice, sino que fue de alguna manera fue una manera de darle gracias al maestro, una manera póstuma de hacerlo, porque debo decir, y como les decía yo incluso a la familia cuando tuvimos esa primera reunión, de alguna manera, gracias a las buenas obras que él hizo, a esas marchas, es que nosotros hoy en día, y a la buena interpretación que nosotros hagamos de ellas, es que nosotros somos contratados. Cuando escuchan esas marchas tan bonitas, pero las oyen bien tocadas, obviamente eso nos gana a nosotros más trabajo. Y por lo menos es una manera de decir, gracias maestro, porque por esto nosotros también tenemos hoy en día trabajo. Importante información que comparte con nosotros el maestro Luis Adolfo Pirir Ávila. Maestro, la pandemia, como lo mencionábamos, ha golpeado a nuestra religiosidad popular. Las bandas de música en los cortejos procesionales ha sido de lo que se ha mermado, pero se han reinventado.
han existido otras formas en que las actividades a lo largo del año 2020 y lo que llevamos de este 2021, pues han amenizado algunas actividades. Como director, ¿qué nos puede contar acerca de este aspecto histórico dentro de nuestra religiosidad popular? Sí, una de las cosas que a todo ser humano en algún momento le llega es la posibilidad de evolucionar ante las dificultades que puedan surgir. Nosotros no somos ajenos a esto y precisamente desde el mes de julio, gracias a Dios, del año pasado, empezamos a tener poco a poco actividades que son, digámoslo así, para lo que estábamos acostumbrados a tener, eran actividades sumamente cortas. Usualmente, pues nosotros hablamos de procesiones en tiempo de Cuaresma y Semana Santa, no menores a 6 horas, 8 horas, 10 horas, 15 horas, 18 horas o hasta 20 horas de procesión, que en realidad, pues, o sea, podría sonar desgastante, pero para uno es agradable en el sentido de que hay trabajo. Hoy en día, a partir de julio, pues nosotros empezamos con actividades muy pequeñas de 2 horas de concierto, que es lo que usualmente se ha manejado. Y aparte de eso, la nueva modalidad que inclusive los aforos permiten cantidades muy pequeñas de personal, entonces nos ha hecho que de los grupos grandes a los cuales usualmente nos habíamos acostumbrado mucho, ahora nos reduzcamos literalmente hacia lo más esencial en cada instrumento, sin perder, por supuesto, el buen gusto por la música y teniendo una orquestación completa. 15, 16 personas para lo que estábamos acostumbrados de un grupo mínimo de 25 personas, 30, 40, 50, 60, 80 personas posiblemente. Pero hoy en día los grupos pequeños, inclusive hasta algunos desempeñando funciones dobles, como por ejemplo mencionaba un detalle muy curioso que el que está a cargo del archivo también pues interpreta un instrumento. Yo a la vez dirijo, pero a la vez estoy interpretando también un instrumento, para que entonces así en esos grupos pequeños, en aforos pequeños permitidos en los templos, entonces tengamos la oportunidad de enriquecer, o sea, de no perder demasiados instrumentos. Eso desde esa perspectiva. Desde la otra perspectiva, inclusive las nuevas modalidades que vamos a estar implementando en estos últimos días que vienen a continuación, pues que confiamos en Dios, que tengamos incluso hasta el bloqueo de todo el flujo de aire a través de los instrumentos, digámoslo así, a través de mascarillas para los instrumentos. No es lo lógico, pero o sea, ya viene de alguna manera, la idea es proteger a las demás personas. Esas son cuestiones que nosotros buscamos, es nuestro aporte como para decir, nosotros no queremos en este caso ser para las personas un foco de contagio o alguna cuestión así que se pueda pensar. Tenemos todavía algunas otras cosas que posiblemente se deban implementar porque tenemos que ir sobre la marcha y que gracias a Dios, aunque sea de pasos mínimos, pero va evolucionando y va mejorando esto. Maestro, y siempre hablando de la música, de la religiosidad popular, abarquemos un poco más el calendario. Pensaríamos que solamente se limita el repertorio musical a piezas para banda de música, pero no, usted tiene a bien también el amenizar misas, al cabo de algunas novenas. ¿Qué tipo de música acompaña a estas actividades? Bien, en el caso de la música, a mí me gusta mucho el tema hablar de la música litúrgica. ¿Y cuál es la diferencia? La música litúrgica es la que está enfocada específicamente y ha sido diseñada para el culto de la celebración litúrgica, entiéndase la Sagrada Eucaristía. Entonces todo ese contexto de esa música tiene que ser muy específico, o sea, porque incluso hay cantos que son de alguna manera canónicos, o sea, ya establecen un texto específico y no se puede variar, ni siquiera porque a mí me guste más aquel y porque vaya a ser más emotivo o porque con ese se lo sabe toda la gente, no, tiene que ser bien específico el texto, por un lado, en el aspecto de la música litúrgica, entiéndase la música de misa. En la música de los rezos ese es un detalle bien gracioso y digámoslo así, por lo menos para mí muy agradable, porque hay cantidad de cantos que en realidad, y hay muy pocas personas que tenemos ese tesoro de conocer, que lo que podríamos decir somos de la vieja guardia, que conocemos inclusive hasta las diferentes versiones de cómo se cantan las letanías en latín. La salve, la versión, no solamente la versión del tono popular en gregoriano, sino el tono solemne, conocer la salve en español, cuáles son los cantos que se interpretan entre misterio y misterio, las diferentes Aves Marías que se ponen al finalizar los 3 misterios, los 5 misterios, perdón, y también algunos otros elementos como por ejemplo amenizar, y eso es un detalle, por eso le decía algo gracioso, un detalle que muy pocos hacen, que cuando se está rezando las 10 Aves Marías de un rosario, usualmente se interpreta la música dependiendo de lo que sea. Si estamos hablando de un rezo de acabo de novena al niño, lo que vamos a hacer es poner sonecitos. El viernes, hace unos días atrás, recuerdo yo, no sé si fue este viernes que pasó o uno atrás, recuerdo yo,
recuerdo que fui a amenizar un cabo de novena de difunto y tengo tan presente que en los misterios amenicé con marchas fúnebres, porque estaba enfocado precisamente en ese detalle, de que cabalmente el contexto era como que muy triste. Entonces, uno va adaptando la música dependiendo a la característica, a la connotación de los rezos, ¿verdad? Que es un detalle sumamente valioso que muy pocos lo hacemos, insisto, somos los de la vieja guardia, que todavía habemos algunos, pero diríamos contados. Muchas gracias, maestro. Agradecemos el habernos acompañado en este segmento de la entrevista del día. Yo creo que nuestros amigos televidentes se han ilustrado muy bien acerca de la música procesional y que acompaña también el calendario litúrgico de nuestro país. Seguramente el maestro Luis Adolfo Pirir nos estará acompañando en próximas ediciones, así que le agradecemos y continuamos con su programa La Mies es Mucha.